Sigue la novela de la señora Abad y el presidente Noboa. El presidente Noboa, ya vamos a ir viendo poco a poco cómo se ha desarrollado esa novela a partir de una rueda de prensa que convocara ayer la señora Verónica Abad, vicepresidenta de la República. Como les habíamos comentado ayer, para las 10 horas de este martes, hoy estamos, por cierto, miércoles 29 de noviembre del 2023. Para ayer martes, a las 10 horas, se había convocado a una rueda de prensa en la vicepresidencia de la República. Finalmente, la señora Abad, después de tener en ascuas, con crisis de ansiedad a todo el país para saber su versión, 50 minutos después apareció ayer en el hall de la vicepresidencia para contarle al país sus verdades. Fueron varias, además, y unas contradiciéndose de otras, por cierto, porque me parece que en esa larguísima rueda de prensa, tan larga fue la espera como la rueda de prensa, que además que la leyó, ¿no? Estaba llena de contradicciones, yo diría que en algunos tramos incluso incoherencias, y coincido con quienes dicen que no había un hilo conductor. O sea, digamos, nos tocó esperar hasta el final para saber qué es lo que iba a hacer con respecto de la delegación que le ha entregado el presidente Noboa a la señora Abad. Pero para llegar a eso, nos tocó transitar por todo un camino lleno de espinas que le ha tocado también transitar a ella, por supuesto, desde que aceptó ser la compañera de fórmula y quien complementa el binomio como candidata vicepresidencial en su momento de Daniel Noboa y de la alianza esta ADN. Al final, digamos, si a manera de conclusión, lo que nos dice es: el presidente me ha delegado liderar una misión que viaje a Israel para hacer sus mejores esfuerzos para lograr la paz entre el pueblo israelita y el pueblo palestino. Me voy. En conclusión, la señora se va. Para los que ayer no tuvieron la oportunidad de escucharle, de verle, la señora acepta la delegación que le ha entregado el presidente Noboa. Las únicas funciones que va a tener la vicepresidenta Abad mientras dure en el cargo será, y mientras dure el conflicto, que seguramente seguirá, yo no veo que haya la posibilidad de que se solucione ese conflicto en el corto plazo ni en el mediano plazo. De hecho, ustedes acá habrán escuchado en varias ocasiones entrevistas que hemos hecho con colegas periodistas, algunos que están en la zona, incluso muy cerca de la zona del conflicto, y se habrán visto también, digamos, noticieros internacionales y el desarrollo de este conflicto entre Israel y Palestina. Ustedes mejor que nosotros sabrán de que no hay posibilidades de solución de ese conflicto ni en el corto ni en el mediano plazo. Pero la señora ha dicho me voy y se va. Y le vamos desde acá y de manera muy particular, de mi parte, a desearle el mejor de los éxitos. De hecho, espero y confío de que a la señora y a su equipo de trabajo, que además no es que van a estar en la zona del conflicto, ¿no? Va a Tel Aviv, no es que va a estar en la Franja de Gaza, ni va a estar en el frente donde está el ejército de Israel, ¿no? Porque además, por su forma de pensar y por lo poco que le conocemos a la señora, entendería que ella está más del lado sionista que del lado del pueblo palestino. Pero desde acá le deseo el mejor de los éxitos en su misión. Que la señora logre lo que no ha conseguido ni la ONU, ni ningún otro organismo internacional que se dedique a velar por el respeto a los derechos humanos y la paz mundial. Espero que ella consiga lo que ni el Papa Francisco, ni la ONU, ni Biden, ni Xi Jinping, ni Putin, ni nadie ha podido conseguir. Desde ya le deseo todos los éxitos posibles.
Pero como parte también de tantas y tantas contradicciones, y creo que esta es la más importante porque al final el resumen es que se va y que acepta el encargo que le da el presidente y la única función que le ha delegado el señor Noboa. Pero se va además inconforme del encargo y la delegación, porque dice que para ella, esto lo dijo ayer en su rueda de prensa, si ustedes revisan la grabación, ahí se van a encontrar con eso, que para ella esto es una burla. Y ella, en uno de los pocos tramos en donde muestra algo de lucidez, reconoce y dice lo que está a la vista de todo el mundo. Ella dice así, en estas palabras, ¿no? Ni los de Estados Unidos, con todo el dinero porque además de Estados Unidos no es que está invirtiendo dinero para lograr la paz, o sea, la intervención de los Estados Unidos es para ayudar en la carrera bélica y militar de Israel, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy claro. O sea, no es que los Estados Unidos está ahí tratando de lograr la paz, no, Estados Unidos está con Israel. Y los Estados Unidos no es un actor ni neutral, ni mucho menos en este conflicto. Pero la señora cita como ejemplo a los Estados Unidos. Yo por eso prefería hablar de la ONU, del Papa o no sé. Pero ella dice que ni los Estados Unidos, con todos los recursos que tienen y con toda su influencia política a nivel mundial, ha logrado conseguir la paz en la zona. ¿Cómo lo va a conseguir ella? Y dice, es una burla. Y yo coincido totalmente. Coincido totalmente. Y creo que de alguna manera también me parece que es una suerte como de, no sé si llamarla agresión, pero me parece que sí la están, desde la presidencia de la República, la señora Abad, subestimando al extremo. Al extremo le están subestimando. No sé si por su condición de mujer, no creo. No creo, porque la composición del gabinete de Noboa y la importante presencia de mujeres dice otra cosa. Y esto me parece y tiene que ver mucho con las acciones y las ejecutorias que ha tenido la señora Abad durante la campaña y posterior a lograr la victoria el pasado 15 de octubre. Creo que tiene más que ver con eso que con su condición de mujer. Por eso no sabría tampoco si llamar esto como agresiones, porque finalmente el presidente, si quiere, le delega que se vaya a Israel, o si no, le delega, no sé, lo que en un principio dijo el presidente Noboa, que se dedique a trabajar por los migrantes que están en África. ¿Ya? Que finalmente esa no fue la delegación. Y lo que sí me parece con esta decisión hace el presidente Noboa es meterla en un congelador, ¿no? Eso sí. Por eso no coincido con la visión de quienes aseguran que esto tiene que ver con violencia de género o que le hace esto porque es mujer. Porque si hubiese sido, y como era antes de aquella reforma en materia electoral que propende a impulsar la paridad de género, si es que el vicepresidente Noboa era un hombre y ese hombre cometía los mismos desatinos que la señora Abad, ya me voy a referir a eso, que eso es algo que ayer, por falta de tiempo, ya no lo abordé, que me parece es lo que origina todo este alejamiento que busca, evidentemente, el presidente Noboa con la señora. Si fuese un hombre pasaría exactamente igual. O sea, si Pepito, Juanito o Luchito serían los vicepresidentes de Noboa y estarían haciendo lo que ha hecho la señora y conversando con quien ya sabemos está conversando, también seguramente le mandarían a Israel o a Marte o a Júpiter. Así que escuchemos el primer video que tiene preparado doña Meli, por favor, para seguir abordando esto sobre la base de las declaraciones de la señora Abad. Se ha dicho que rechacé ir a Olón a recibir los resultados, que rechacé ir al almuerzo de posesión y a la foto oficial. No es cierto. Me hubiese, créame, queridos ecuatorianos,
Me hubiese encantado ser parte, sin duda alguna, de tales eventos, pero no fui invitada, ni mi equipo de trabajo, por lo cual no es que llevo una agenda distinta o diferente. Hago lo que Ecuador necesita que se haga. Gente, de pronto, como el exasambleísta Esteban Torres, escuchándolo, pues, ha mentido diciendo que yo he exigido la mitad de las entradas para la posesión. Esto es falso. De lo que me correspondía bajo normativa y ley como binomio, es decir, de los 1.500 espacios que existen en total, apenas se me asignaron 9 de los espacios. Y tengo la documentación avalada, es decir, la carta que hemos hecho llegar por derecho a la Asamblea en los días anteriores al posesionamiento. Y lo tengo aquí y lo tengo en evidencia, ¿cierto? Lo que hemos pedido, obviamente, a la Asamblea y que también lo hicimos llegar a través de carta al presidente Daniel, denunciando un atropello hacia la vicepresidencia, sin duda alguna. Ahí tenían ustedes una parte de las declaraciones de la señora Abad. Algo que aclaró, que había sido motivo de rumores, hasta ayer rumores, pero ayer quedó clarísimo el tema. Por eso al comentario de ayer le habíamos bautizado como la importancia de elegir bien. Compañero de fórmula, candidato vicepresidencial, llámenlo ustedes binomio, aunque el binomio son 2, pero hay que saber elegir bien. Pareja, etcétera. Hay que saber elegir bien. La señora ayer aclaró que no había sido invitada ni al festejo en Olón, en la casa de Daniel Noboa, durante la noche del domingo 15 de octubre, cuando ganaron la segunda vuelta. No había sido invitada a los festejos y dijo que le hubiera encantado ir, pero no fue invitada. No fue invitada al almuerzo en Carondelet. Por eso es que ella fue a almorzar en el mercado de Ñaquito. Y después se construyó el relato de que ella prefería estar junto al pueblo, pero no es que prefería estar junto al pueblo, sino que le habían descolado, como dicen los jóvenes, le habían barajado de la celebración y del almuerzo en Carondelet. Y la señora, creo que en una de las pocas jugadas inteligentes, me parece a mí que de las pocas ejecutorias y jugadas inteligentes que ha hecho hasta ahora la vicepresidenta Abad, está lo del famoso almuerzo en el mercado de Ñaquito. Porque resulta, y yo sí soy súper crítico con ese tema, de que los políticos en este país se aparecen por el mercado únicamente cuando hay campaña. Y otras veces de vez en cuando, pero después de ganar, después de posesionarse, y ya en el poder, y además la señora fue al mercado con el mismo vestido elegantísimo con el que estuvo en la posesión en la asamblea. Después de ese tipo de situaciones, pocos son los políticos que hacen lo que hizo la señora Abad, pero claro, era todo montado, pues era todo parte de un libreto, era todo parte de un show. Ok, pero aún así creo que fue de las pocas cosas inteligentes que hizo la señora Abad. Pero resulta que no era un tema fortuito, sino que la habían barajado del almuerzo en Carondelet, cosa que no deja de sorprender, y creo que habla también mucho de la falta de cordialidad por parte del presidente. Porque ustedes y yo podemos pensar lo que sea de la señora Abad, pero es la vicepresidenta. Puede caerles bien, puede caerme bien, o puede caerles mal, puede caerme mal. De hecho, a mí la señora me es completamente indiferente. No me provoca ningún tipo de emoción, ni verle, ni escucharle, ni nada. No tengo ningún tipo de simpatía con la señora Abad. Pero es la vicepresidenta. Y por un asunto de protocolo, por un asunto de respeto, me parece que la señora tenía que estar en ese almuerzo.
Y la señora también tenía que estar en la foto oficial del gobierno y del presidente en Carondelet junto a sus ministros. Y la señora no estuvo invitada tampoco a eso. No le invitaron a Olón, a los festejos, no le invitaron al almuerzo en Carondelet, no le invitaron a la foto oficial del gobierno, del mandatario y su gabinete. Debería ser de los mandatarios y su gabinete. Seguramente la señora tampoco participó en las discusiones, obviamente. Obviamente la señora tampoco participó de las conversaciones para decidir quiénes van a hacerse cargo de cada uno de los ministerios. Esto es increíble, es un momento realmente crítico por el que atraviesa la institucionalidad, la función ejecutiva. Y claro, tiene esto su origen en lo que yo les decía ayer. El origen es el momento de la elección de los candidatos. Y eso habla de la crisis que viven la gran mayoría de partidos políticos en este país. No todos, porque lo decía yo ayer en el comentario, lo volvió a repetir hoy el profe en su editorial. Hubo un partido político en especial que tuvo candidatos propios, afiliados, que de hecho son y fueron antes también dirigentes de la organización política, como son Luisa González y Andrés Arauz. Pero creo que también hubo otros binomios que estaban bien pensados, y les puse ayer como ejemplo, desde la forma de pensar, las coincidencias entre uno y otro. O sea, el señor Villavicencio y la señora Andrea González creo que son tal para cual. Además, estaban juntos, se hacían fotos juntos, etcétera. Yo les pregunto a ustedes, a propósito además de una de las razones que después, ya no en la rueda de prensa, ya no con los periodistas en la rueda de prensa, sino después en una entrevista que concede a otra periodista y a otro medio de comunicación, presenta la señora Abad otro argumento, lo cual además contradice de buena parte y un buen tramo de lo que fue su rueda de prensa y su discurso ayer en horas de la mañana en la vicepresidencia. ¿De cuál fue el argumento? Ustedes vieron durante primera y segunda vuelta alguna vez una foto al menos una foto, podría decirles un video, un meeting, un discurso, un evento de masas, una invitación a medio de comunicación, no sé, lo que sea, pero yo les pregunto si vieron una foto durante toda la campaña, desde la primera vuelta, desde la campaña de la primera vuelta y la campaña de la segunda vuelta, en donde Noboa y Abad aparezcan juntos. Yo no recuerdo. Ni siquiera en la primera vuelta haberles visto juntos a Verónica Abad y a Daniel Noboa. No recuerdo. ¿Eso qué significa? Que el matrimonio presidencial estaba roto hace rato. Que no es que se rompió ayer, ni se rompió la semana pasada, o hace 15 días, o hace un mes atrás, cuando se venía comentando mucho sobre el tema de los famosos acuerdos políticos. Esto estaba roto hace mucho tiempo atrás. Por eso quiero que pongas ahora, Meli, el tercer video que tenías preparado, cuando ella habla de que el presidente Noboa la quiere tener lejos. Claro, y no podemos tapar el sol con un dedo. El señor presidente me quiere lejos. Pregúntenselo a él, pueblo ecuatoriano. El acuerdo tiene claro el de empezar a hablar de las propuestas para cambiar la realidad de un país, a través del empleo y a través de la seguridad de este país. El presidente la quiere lejos. Y aparentemente, por lo que yo les acabo de mencionar, y por la pregunta que les acabo de hacer, y por esa duda que yo también tengo, de que nunca les vimos juntos y que eran un binomio, porque las campañas son así. Hay un presidente, en este caso, y una vicepresidenta, candidato a las dos dignidades, o presidenta y vicepresidente, como en el caso de González y Arauz. Y se dividen el territorio, entonces tú coges el mapa del país, te vas a la costa, yo me voy a la sierra, tú te vas al centro, yo me voy a las Galápagos, y así. Pero en todo ese tramo, desde julio, agosto, septiembre, octubre, en esos 4 meses, hay al menos no hay uno, hay varios momentos, pero por lo menos uno, en el que
presidenta y vicepresidente, o presidente y vicepresidenta, se encuentran y organizan un gran evento, el cierre de campaña. ¿Cómo no vas a hacer el cierre de campaña con el binomio junto? Pero nunca estuvieron juntos, nunca. Entonces, ¿eso qué significa? Que aparentemente Noboa, a la señora Abad, ya no le tenía simpatía desde hace mucho rato. Y me imagino que después esas diferencias y ese distanciamiento se fue profundizando y se fue ahondando conforme los resultados se le iban dando a Noboa. El paso a la segunda vuelta, las continuas declaraciones desatinadas de la señora Abad que contradecían de la visión de Daniel Noboa. Aquí nosotros conversamos varias veces mientras la señora, y con videos, ¿no? Con las declaraciones, no es que a mí se me ocurría un día empezar a hablar o inventarme cosas, ¿no? Pero nosotros aquí hubo días en que analizábamos los videos de la señora Abad y las declaraciones de la señora Abad, quien manifestaba que para ella la educación tiene que privatizarse, la salud tiene que privatizarse, la seguridad social tiene que privatizarse, de que las mujeres se casan para lograr beneficios del Estado, que ella no cree en los derechos de las mujeres ni en la lucha del feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el señor Noboa diciendo todo lo contrario, que él tiene una formación de centroizquierda, que él cree en la salud pública, en la educación pública, que él va a mejorar las pensiones de los jubilados. Todo lo contrario de lo que decía su candidata a la vicepresidencia. Entonces había una serie de diferencias muy marcadas entre uno y otro. Entonces, claro, me imagino yo que Noboa, como veía que la señora le estaba torpedeando cada vez que salía a hablar, me imagino sentía incomodidad. Entonces, ayer también la señora nos revela que el equipo de Noboa le pedía que no hable, que no salga a los medios, que no se exponga, y la señora hacía todo lo contrario. Por eso, al siguiente día del 15 de octubre, el 16, yo en este espacio les decía, fíjense ustedes la diferencia y la forma de procesar tan distinta entre uno y otro. Noboa en Olón salió y dio un discurso de 3 minutos. La señora Abad, en un evento acá en el Centro de Exposiciones Quito, agarró el micrófono y habló, pues, no sé, 1 hora, hora y media, arengando a la gente, diciendo que ella va a luchar por las causas de Villavicencio y que Villavicencio era su causa. Y una serie de cosas más. Noboa más cauto, incluso hasta más silencioso, con discurso corto. Y la señora, el día que entró al Palacio el Palacio Legislativo, por ejemplo, a la posesión, Noboa entró cumpliendo con lo que dice el protocolo, saluda a las autoridades, la bienvenida, saluda a la bandera, ingreso. La señora cumplió con esa parte del protocolo, pero rompió el protocolo y se detuvo en la alfombra roja para darle un discurso, no sé a quién. No sé si eran los medios que estaban a un costado, y empezó a decir que el pueblo ecuatoriano y no sé qué. Entonces, sí hay como una gran diferencia también entre cómo asimila el poder el uno y el otro. A Noboa se le ve quizás un poco más sobrio, no tan cómodo con todas las puestas en escena que tiene el poder, con toda la parafernalia, la música, las banderas, los honores, la alfombra roja, etcétera. Y a la señora sí se la ve muy cómoda, tanto que ayer estuvo ella liderando el cambio de guardia. Y le gusta eso, ¿no? Y subió a las redes sociales, ya dio su primera... Ni el presidente Noboa ha dado una rueda de prensa, pero la vicepresidenta Abad ya da una rueda de prensa. Pongamos el último video. Meli, por favor. Uno tiene que estar muy claro en el tema de valores y principios al hacer política. Y obviamente los valores y principios que ellos manejan, hablo de ellos, hablo de esta bancada en la que se hizo acuerdos que hasta ahora no conocemos, entonces obviamente no participaría nunca en el tema, ¿no? Es decir, que lo que usted menciona es que el motivo de la ruptura, del distanciamiento entre Daniel Noboa y usted es la alianza entre ADN, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Ese es el motivo de la discordia. El presidente habló de una traición, entendería que a eso se refiere, cuando no me voy a sentar a hablar y acordar
cosas que primeramente en nuestra mesa de acuerdo binomio vicepresidencial y presidencial nunca se habló de eso. ¿Por qué se opone usted a esta alianza? Porque entiendo que no es el camino. De acuerdo a mis valores y principios, no es la forma, ya que el Ecuador ha intentado eso 20 años de nuestra vida democrática. ¿Y cuáles son los resultados? Yo voy a los resultados. La decadencia que hoy tiene el país, este momento de oscuridad, este momento en donde el caos, la violencia, la pobreza, ¿sí?, es prácticamente bandera del Ecuador, es ocasionada justamente por estos valores contrarios a los que yo profeso y he profesado 20 años de mi vida. Usted ha hablado de impunidad. ¿Significa esto que la alianza que hizo ADN con el correísmo implica que Rafael Correa regrese al Ecuador? Por supuesto, eso es lo que se está gestando ya dentro de una asamblea. El hecho que tengan la mesa de fiscalización, la mesa de justicia, 11 mesas de las 16 mesas, es decir, haberle puesto en bandeja de plata a algo que nosotros no propusimos dentro del acuerdo que tuvimos para una candidatura. Esta entrevista es posterior a su rueda de prensa, en donde no habló de este tema. Y en esta entrevista le dice a la periodista que la razón de la ruptura con el presidente Noboa, o una de las razones, es la alianza que logró ADN, el gobierno, con el Partido Social Cristiano, pero principalmente y fundamentalmente con la Revolución Ciudadana y el correísmo. Si, como hemos visto, la amistad, si es que alguna vez hubo, o la complicidad, el compañerismo, la cercanía, llamémosle como sea, estaba rota desde la primera vuelta, en donde Noboa ni había sido elegido, ni había posibilidad de acuerdo con el correísmo, ni nada por el estilo. ¿Cuánto peso y cuánta validez tiene esta última declaración? ¿Y cuánto le ayuda a la señora Abad a construir o a reforzar el relato que intentó posicionar ayer en la rueda de prensa? Que además es un relato larguísimo, porque la rueda de prensa fue sumamente larga, no había un hilo conductor, finalmente lo importante dijo al final, que era que sí se iba a Israel, y donde hay también una contradicción. Pero, ¿qué es entonces lo que motiva esto? La ruptura, la alianza con la Revolución Ciudadana, su alejamiento con Noboa desde antes, la incomodidad, evidente incomodidad que siente Noboa con la presencia de Abad, que la demostró el día de la entrega de credenciales, que la demostró el día de la posesión, etcétera, que la demuestra además no invitándole y no compartiendo los momentos importantes de su gobierno con ella. ¿Con cuál de todos los relatos nos quedamos? Por eso les decía yo que al principio que la señora Abad estaba diciendo en esta rueda de prensa sus verdades, porque son varias, y unas contradiciendo a otras. Este último relato evidencia que la señora Abad coincide con el mismo discurso, adivinen de quién, de María Paula Romo y de Construye. Un personaje que para la política ecuatoriana es muy tóxico. Y de eso se ha dado cuenta Noboa, por eso dijo, evidentemente, construyendo el acuerdo con el PSC, con el correísmo, con Suma y con algunos otros independientes, con los señores de Construye ni a la esquina. Pero el discurso de Abad, lo que ustedes acaban de escuchar, es copy-paste de lo que dice María Paula Romo, de lo que dice Carrillo, de lo que dice Ana Galarza, de lo que dice Construye. Entonces, al estar Construye y la señora Romo atrás de Abad, ¿cómo no va a querer Noboa tenerle lo más lejos posible? Israel incluso me parece cerca, siendo Romo quien está detrás de Abad. Capaz y le mandaba más lejos, no sé, a Australia, a trabajar para la preservación de los koalas. Con la cercanía de Romo y Abad, está más que claro y más que justificada la reacción de Noboa. Que insisto, me parece que tiene que guardar un poco más las formas del presidente, porque yo al menos en eso no comparto, porque lo cortés no quita lo valiente.
Hay momentos en que toca saludar con gente indeseable, incluso por ser educado. No le invitó al almuerzo, no le invitó a la foto. Invítele, es su vicepresidenta. No se haga ver en tonterías, presidente. Y el comunicado que sube la Secretaría de Comunicación es de un bullying tan elegante ante las declaraciones de la vicepresidenta. 2 puntos. Hemos escuchado la rueda de prensa dada por la señora vicepresidenta Verónica Abad esta mañana. Hemos escuchado, ni siquiera es que la escuchó Noboa. ¿Quién habrá sido el señor Isurieta, sus subsecretarios, sus asesores? ¿Quién habrá escuchado? Bueno. Luego de dar un resumen sobre las declaraciones del presidente Daniel Noboa, una vez terminada la reunión del equipo de seguridad que presidió toda la mañana, Noboa estaba encargado de lo importante, él estaba con el gabinete de seguridad, el frente de seguridad, él estaba encargado de la seguridad. Entonces, los que escucharon la rueda de prensa de Abad fueron y le contaron al presidente, vea, presidente, Abad dijo tal cosa. Me permito informar que el presidente ha dispuesto a la señora canciller que se reúna con la vicepresidenta con el objetivo de coordinar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de tan alta misión. Roberto Isurieta, secretario de Comunicación. Y yo ahí nuevamente regreso a la parte primigenia de mi comentario. Le deseo todos los éxitos, señor Abad. Espero que usted consiga lo que ni la ONU ni el Papa Francisco: la paz en Israel y Palestina. Y cierro este comentario diciéndoles lo que ayer le dije a una querida amiga cuando me preguntó: ¿tú qué harías en el caso de Abad? Está clarísimo que la señora Abad, a pesar de ser un personaje completamente nuevo en la política ecuatoriana, algunos creerían que intrascendente. Ayer me decían, pero ¿quién la conoce? ¿Quién es? Bueno, la cosa es también construir la imagen. Yo les pregunto a ustedes, antes de la primera vuelta, ¿quién era Daniel Noboa en el escenario político de este país? Como asambleísta, ¿ustedes le tenían mapeado a Noboa? No. Bueno, la señora ahora es vicepresidenta, entonces me decían ayer, ¿tú qué harías? Sinceramente, yo coincido con muchos de los que estaban escribiendo en el TikTok. Yo ayer me esperaba una jugada magistral que obviamente no se dio. Era su renuncia. Con el ego, la vanidad que tiene, que ayer dijo además que 5 millones de ecuatorianos votaron por ella, desconociendo que ella era la candidata a vicepresidenta, y que acá lo que importa es el presidente o presidenta. El vicepresidente en las elecciones en este país últimamente se ha convertido en una figura decorativa. Increíblemente, por eso ayer les planteaba también la posibilidad de empezar a discutir y a debatir sobre si se debe o no mantener la figura del vicepresidente, incluso para evitarnos estas novelas cantinflescas. Que 5 millones votaron por ella. Una vanidad, un ego. Yo me imaginé así, renuncia y se queda haciendo política acá. Y se convierte en una piedra en el zapato para el gobierno de Noboa y para Noboa acá. Y empieza ella a capitalizar y a ocupar el vacío que dejó personajes como Villavicencio, por ejemplo. Porque ella yo la veo muy cercana a la forma de pensar, de ver la política, de actuar, a lo de construye, a María Paula Romo, a Villavicencio. Ella se quedaba acá, se volvía un personaje incómodo, empezaba su campaña hacia el 2025 y lograba capitalizar ese 15% que hay de anticorreísmo todavía en este país, y lideraba un nuevo proceso político de esa extrema derecha fascista que está buscando un personaje que puede ser Carrillo o que puede ser ella misma, y creo que cometió un error y deja vacío eso suelto ahí para irse a luchar por la paz mundial. Buen viaje, señora Abad.